¿Estamos? Perfecto. All right. Estamos en vivo. ¿Quién se conectó? Que conecte la cámara, por favor. Ahí está. No la marca. All right. Ahora, si todos, por favor, apaguen sus micrófonos. Porque veo que se está repitiendo algo ahí. Ahora, si todos, por favor, apaguen sus micrófonos. Porque veo que se está repitiendo algo ahí. ¿Estamos bien? ¿Me escucha bien, hermana Mayra? Perfecto. Vamos a seguir. Estamos viendo entonces 15 principios de lo que es un discípulo. Pero, ¿sí me escuchan ahí? Sí, ahí ya está más claro. Perfecto, ahí estamos. No había quedado en el 10. Estamos ya en Facebook también en vivo. Entonces estamos viendo el tema general de 15 principios de un discípulo perfeccionado o vías de madurez. Ese es el tema general que estamos viendo. All right. Y ya vimos varios principios, y el tema que estamos viendo hoy es el tema de estar bajo autoridad, lo que es la autoridad. Y yo les decía, hay dos palabras que necesitamos entender y comprender para lo que es autoridad. Y número uno es la palabra exousia. E-X-O-U-S-I-A, exousia. Así como se oye, pero se escribe con X. Esa palabra se usa para autoridad. ¿Qué quiere decir exousia? Es el derecho legal de hacer las cosas. Escriba eso, es bien importante. Exousia es el derecho legal de hacer las cosas. Derecho legal de hacer las cosas. Amén. Eso es exousia. Ok, pero hay otra palabra que también quiero que la aprendamos y se lo voy a explicar ahorita. Y significa, es la palabra dunamis, dunamis, así como se oye, dunamis. Y esa es la palabra que se usa para poder, poder. Autoridad y poder. Autoridad y poder. Autoridad es exousia y poder es dunamis. ¿Pero qué significa la palabra dunamis? Es la habilidad o la capacidad de hacer las cosas. Entienda bien esas dos definiciones y usted va a entender muchas cosas en la Biblia. Lo vuelvo a repetir. Autoridad es exousia, es el derecho legal de hacer las cosas. La palabra poder es dunamis y es la habilidad o la capacidad de hacer las cosas. Te lo explico. Présteme atención. Con un ejemplo para que entendamos esto. Es decir, la mayoría en el cristianismo, la mayoría, por lo regular, lo que buscamos cuando un cristiano empieza a crecer y a madurar, si no entiende el tema de autoridad, lo que está buscando es poder. La gente afuera busca poder, posición, busca posiciones. En la iglesia, en el cristianismo, también, cuando no entendemos el tema de autoridad, lo primero que buscamos son posiciones. Eso es poder. Tener una posición es el poder de tener una posición para yo poder hacer algo. Posiciones dentro de la iglesia. Pero cualquier posición dentro de la iglesia, sin el conocimiento de autoridad, hermanos, ese discípulo, ese cristiano es un peligro en esa congregación. Te lo explico. Alguien en una congregación, alguien cualquiera, llega nuevo, lo que tú quieras,
puede tener poder, dunamis, la habilidad o la capacidad de cantar bien bonito, de tocar los instrumentos bien bonito. Tiene el poder, tiene el dunamis, tiene la capacidad y la habilidad de hacerlo. Eso es bueno. Pero si esa persona no sabe lo que es autoridad y se sube al púlpito a tocar los instrumentos porque él sabe cantar, porque él sabe tocar, pero si el pastor no le delegó autoridad, él está en una posición ilegítima. Aunque tenga el poder, aunque tenga el dunamis, aunque tenga la habilidad y la capacidad de hacer las cosas, si no se te delega la autoridad de hacer esas cosas, estás en ilegitimidad. Eso es una autoridad ilegítima. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque autoridad es el derecho legal de hacer las cosas. Entonces, este es un problema dentro de las congregaciones que yo he visto. Muchas personas tienen el poder, el dunamis, la habilidad y la capacidad para predicar, para dirigir, para cantar, para grabar, para lo que tú quieras, para las danzas. Todo eso está bien y hay que hacerlo. Eso es correcto. Pero si no se te ha delegado autoridad y tú lo haces nomás porque tú quieres, estás en una posición ilegítima. ¿Me está entendiendo? Cuando alguien está en una posición ilegítima, desempeñando una acción o una posición dentro del reino de los cielos, sin que nadie te haya delegado una autoridad, sin que una autoridad legítima, porque tiene que ser una autoridad legítima la que te delegue esa posición, estás en posición ilegítima y tarde que temprano lo que está en ilegitimidad se va a derrumbar. Tarde no va a funcionar, no se van a ver los frutos, al menos los frutos que deberían de verse. ¿Por qué? Porque se está usurpando una posición con una autoridad ilegítima, que nadie te delegó esa autoridad para hacerlo. Por eso dentro del reino de los cielos se tienen que hacer las cosas en orden. Puedes tener la capacidad, la habilidad, el talento, el don, el llamado de hacer las cosas. Y eso es bueno. Pero tiene que ser delegada una autoridad sobre ti. Una autoridad legítima te tiene que delegar esa autoridad para que vaya avanzando el reino de los cielos. Mire, les pongo un ejemplo. Y les pregunto, en manera de pregunta, a modo de que ustedes mismos se respondan. ¿Por poco ustedes creen que el Señor Jesucristo no pudo haber empezado su ministerio sin que nadie le delegara autoridad? Claro que sí, porque él era el Hijo de Dios. Pero más sin embargo, él sabía de autoridad y primero fue con Juan. Primero fue con Juan el Bautista. Primero fue con Juan el Bautista, para que Juan el Bautista le delegara autoridad. Porque Juan el Bautista en ese tiempo era la autoridad legítima del cielo en la tierra. No eran los judíos, no eran los rabinos, era Juan el Bautista. Por eso Jesús no fue con los judíos, no fue con los rabinos, él fue con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista representaba el cielo en la tierra. Y los judíos y los fariseos y los rabinos representaban la religión judaica en la tierra. Entonces Jesús dijo, espérame, yo voy a empezar mi ministerio, pero lo tengo que empezar correctamente. Tengo que ir primero. Primero tengo que ir con Juan el Bautista para que él me delegue la autoridad y yo empiece mi ministerio. Y a partir de ahí, Jesús empezó y Juan empezó a menguar. Hoy en día, hermanos, desafortunadamente, cuando alguien no entiende autoridad, porque ya sabe predicar, porque ya habla 2, 3 lenguas y echa fuera 2, 3 demonios y ya quiere abrir su propio ministerio. Yugo.
Y por pensar de esa manera y por no saber autoridad, hoy en día tenemos en el mundo más de 47,000 denominaciones. ¿Por qué? Porque no saben, por no saber lo que es autoridad. Poder, dunamis, ¿es bueno? Sí, es bueno. Pero el poder sin la autoridad no es nada. Puedes tener el poder para echar fuera demonios, sí. Y lo puedes hacer, sí. Pero ¿qué autoridad te está respaldando ahí? Y eso, mis hermanos, no nos gusta. Como seres humanos del mundo, sobre todo nosotros los hispanos, de la cultura hispana donde venimos, de un sistema democrático que venimos, con una mentalidad democrática de que yo te puse, yo voté por ti, yo te puse, yo te quito cuando yo quiera. Esa mentalidad democrática del sistema del mundo de afuera, lo queremos meter al cristianismo adentro y hay un choque y no funciona, porque aquí es el reino. Y reino con democracia son dos cosas opuestas. Chocan. En el reino nadie vota por nadie. Nadie votó porque Yeshua fuera el rey. Al rey le plació poner a su hijo y punto. En el reino, el rey decide a quién llama para que desempeñe X actividad en el reino. Y nos puede gustar o no nos puede gustar, pero no estamos aquí para complacencia de nadie, es porque a Dios le plació poner eso. Y cuando alguien no entiende eso, lo primero que hace, no, yo me voy, ese pastor, porque no quiere estar bajo autoridad, porque no ha aprendido a estar bajo autoridad. En el reino de los cielos, todos estamos bajo autoridad. Hasta los mismos ángeles están bajo autoridad. Todos, nadie quedamos fuera. Entonces, el tema de autoridad en la Biblia, hermano, es sumamente importante. Y si estamos hablando de autoridad, pero ya ahora de discípulos o de cristianos o de evangélicos dentro de una congregación, hay que tener mucho cuidado. Es con mayor. Nosotros debemos de ser el ejemplo, la luz a las naciones. Pero ¿qué ejemplo estamos dando al mundo? Cuando un líder se levanta en una congregación y aprendió ya porque ese pastor lo enseñó a predicar y le soltó el púlpito para que predicara. Y el día de mañana ese líder, ya no necesito al pastor, me voy y abro una obra. Ese ejemplo se lo estamos dando al mundo. Y el mundo por eso no quiere nada con los cristianos ahora. ¿Por qué? Dice, porque adentro están más rebeldes que acá afuera. Entonces, tenemos que entender, hermanos, el tema de autoridad en la Biblia. Tenemos que conocerlo bien. ¿Sí? Si nosotros estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, lo más recto posible, debemos de estar alineados en estos principios. Cuando escuche, si ustedes no conocen mi testimonio, o los que lo conocen poquito, escúcheme, yo era una persona con el orgullo por los cielos, yo no me sujetaba a nada, a nadie. ¿Qué esperanzas que a mí me mandaran? Cuando Dios me empezó a enseñar estos temas, me metió, escúcheme bien, ¿qué esperanzas que a mí una mujer me mandara? No, qué esperanzas. Pero Dios lo que usó fue a una mujer, no una, varias mujeres, para doblegar mi orgullo y bajarme de la nube que andaba. Y ahí Dios empezó a quebrar mi orgullo y mi carácter y me empezó a enseñar lo que es estar bajo autoridad. Pude entenderlo. Ok, yo estaba mal, estaba equivocado. En las cosas de Dios todos estamos bajo autoridad de alguien. Nadie está suelto. No hay llaneros solitarios. Por eso, cuando alguien puede predicar, puede tener el dunamis, puede tener el poder de predicar bien bonito y puede ser usado por Dios ese poder, sí,
Pero pregúntale, ¿quién es tu autoridad? ¿A quién te sujetas? ¿A quién le rindes cuentas tú? Y si te dice, no, yo no me sujeto a nadie, eres un rebelde. No, la mayoría de los pastores no quieren sujetarse a nadie. Yo me sujeto a Dios. Ah, si tú te sujetas a Dios, entonces ¿por qué Dios puso 5 ministerios en la tierra? Ahora, esos pastores, y lo digo con todo respeto, que no les gusta sujetarse, son los que dicen, no, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay evangelistas, ya no hay nada de eso. Porque no les gusta sujetarse a nadie. Rebeldones que son. Ahora, puedes estar de acuerdo o no con tu autoridad, pero eso no te da el derecho, no te da el derecho de salirte de esa autoridad o de criticar a tu autoridad. ¡Yujú! Ahora, aclaro, hay de autoridades a autoridades. Si esa autoridad no es legítima y no está conforme al diseño de Dios, ahí sí. Ahí sí. Tienes el derecho de salir corriendo. Es como en un matrimonio. Es como en una relación cualquiera. Laboral, matrimonial, empresarial, cualquier relación. Oye, si yo veo que en una relación me están matando, oye, pues de tonto me quedo ahí. Tengo que salir huyendo. ¿Me está entendiendo? Pero si en esa autoridad en la cual Dios te puso, tú ves que esa autoridad legítima, que tiene temor de Dios, que tú ves que estás creciendo espiritualmente, que te está ayudando a tu restauración, oye, ¿cuánto ves algo? ¿Me está entendiendo? Yo tengo mi padre espiritual, yo tengo mi autoridad al cual yo me sujeto también. Y podré no estar de acuerdo con muchas cosas de él, pero es mi padre espiritual, es mi autoridad y yo lo honro y lo respeto. ¿Ven? Entonces, hablar del tema, hermanos, de autoridad en la Biblia es un tema muy complejo, pero a la vez, hermanos, tenemos que entenderlo, ¿sí? Muchos creen que hablar de autoridad es esclavizarte. Cuando alguien que venimos al cristianismo y nos tocan el tema este de autoridad y no queremos nada con autoridad, es porque seguramente en tu vida pasada, antes de ser cristiano, fuiste abusado de una figura de autoridad. Llámese una autoridad paternal, llámese una autoridad magisterial o un maestro, llámese un familiar que representaba autoridad, llámese un político o llámese incluso hasta un pastor. Si fuiste dañado por una autoridad, entonces tú quedaste dañado y todo lo que representa autoridad en las cosas de Dios, tú le sacas la vuelta porque crees que todos son iguales. Y no es así. El que esa autoridad se haya equivocado no quiere decir que en la Biblia no existe el tema de autoridad. Que él abusó de la autoridad es otra cosa. Hizo mal uso de esa autoridad, esa es otra cosa. Pero eso no quiere decir que Dios no haya dicho cómo se hacen las cosas. Amén. Mire, primera de Pedro 2, 13 y 14. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. 14. Y a los gobernadores como por él, porque por él son enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, la autoridad, mis hermanos, puesta por Dios, no es para causar temor o miedo a las personas. No, es para libertad.
Porque toda autoridad se rige bajo una ley. Toda. Llámese autoridades terrenales o espirituales. Y ahí es donde está el problema y ahí es donde está el punto. Porque en el cristianismo no le quieren entrar a la ley. Entonces, si tú eres autoridad, ¿bajo qué ley estás rigiendo? Entonces, es un mandato que nos debemos de someter a todo tipo de autoridad. Y no dice si te gusta. Tenemos honrar a nuestras autoridades. Amén. Cuando yo hago eso, yo encuentro libertad. ¿Por qué? Porque la autoridad puesta por Dios no es para esclavitud, es para libertad. Cuando tú estás en obediencia en todas las leyes aquí en la tierra, llámese leyes de tránsito, llámese leyes morales, llámese como le llames, la policía no te tiene por qué molestar. Pero si tú violas una ley de tránsito moral o lo que sea, ves a una policía que representa autoridad, le sacas la vuelta. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes en tu conciencia que tú estás fallando en una ley. Tú estás mal en algo. Lo mismo pasa en las cosas de Dios. El pastor, que es la autoridad ahí, no está para cautivar a nadie, ni someter a nadie. Estamos simplemente para enseñar lo que el Señor, que es lo que estoy haciendo ahorita, enseñándote. Pero como tú tienes un concepto equivocado de autoridad, crees que el pastor que representa autoridad también es igual. Y no es así. Entonces, si ando bien, yo no tengo por qué temerle a nadie, porque no estoy violando ninguna ley, no estoy quebrando ningún mandamiento, ninguna ley. Entonces, todos tenemos una cabeza a quien rendirle cuentas, a quien sujetarnos, todos. Si a alguien no le gusta el tema de estar bajo autoridad, bueno, eso es otra cosa, pero no quiere decir que estés en lo correcto. ¿Me está entendiendo? Es muy difícil como seres humanos y sobre todo nosotros hispanos, latinos, no queremos rendirle cuentas a nadie. Yo, ¿por qué yo? Pues no nos gusta, pero pues está en la Biblia. Amén. Amén. Ok, entonces, todo líder en una congregación o todo discípulo tiene que saber, comprender y hacer lo que es el tema de autoridad. ¿Ven? No importa que puedas tener el poder o la habilidad, ¿sí?, de hacer cuanta cosa, pero si no se te ha delegado autoridad para hacer esa cosa, estás en una posición ilegítima. Y donde hay ilegitimidad, ahí no está Dios. Te pongo un ejemplo. Todos sabemos la historia del diablo antes de que fuera diablo. Lucifer era el arcángel más bonito en los cielos. Al sello de la creación, dice la Biblia. Al que Dios creó, el más bello, el más bonito, y lo puso en una posición privilegiada sobre todos los demás. Tenía su posición, una posición de autoridad ahí mismo con los demás. Pero cometió pecado porque su corazón se llenó de iniquidad. Tu corazón se llenó de iniquidad y pecaste, dice la Biblia, y fuiste arrojado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando alguien está en una posición ilegítima, al momento que el enemigo abusó de su autoridad, de su posición, perdió autoridad y perdió también la posición. Fue arrojado de su posición donde Dios lo había puesto. En otras palabras, para que me entiendan esto, todos en una iglesia, en una congregación, el día de mañana vamos a ocupar puestos de autoridad. Y eso es bueno y es correcto. Y se debe de trabajar en un equipo para que el reino siga avanzando.
Pero esa posición debe ser delegada a una autoridad por la autoridad legítima que representa o que está ahí. Entonces, cuando sucede eso, lo primero que el diablo va a hacer es tumbarte de esa posición. Porque fue lo que le sucedió a él. A mí me tumbaron de mi posición, yo te voy a tumbar a ti de tu posición. Amén. Entonces, lo primero que va a hacer el chanclas es, se te delegó una autoridad, te tumbo. Te quito esa autoridad. Y va a hacer hasta lo imposible por tumbarte. Te va a meter trampas. Él sabe tu debilidad. Va a hacer que caigas para tumbarte de esa posición. Porque el diablo sabe que fuera de esa posición tú no representas peligro. Pero en una posición con la habilidad, el talento, el don o el llamado que tú vas a desempeñar en esa posición y con la autoridad delegada, el diablo no tiene autoridad legítima sobre ti. ¿Entiendes? Cuando tú entiendes el concepto de autoridad, mire, en el ámbito espiritual, todo está bajo autoridad. Todo. Si alguien está bien organizado en legítimas autoridades, es el ámbito espiritual de las tinieblas. Y los que saben de guerra espiritual saben. Los demonios respetan a su demonio superior. Se sujetan a ellos. Los demonios saben de autoridad. Yo siempre he dicho esto. Los demonios saben más de autoridad que los cristianos. Así es. Solo el ser humano no se sujeta. Exacto. Entonces, cuando el demonio, X demonio, sabe quién tú eres, sabe el poder, la habilidad, el talento, el llamado, la posición que tú tienes y la autoridad que tú representas, el demonio se te cuadra a ti también. Porque él sabe de autoridad. ¿Entiende? Porque en el ámbito espiritual todo se maneja bajo autoridad. En el ámbito espiritual no hay usurpación de autoridades. ¿Por qué? Porque son castigados, porque son torturados. Ellos lo saben. A mí me ha tocado en liberaciones hablar con ciertos demonios en las liberaciones y ellos han dicho esto. Yo sé lo que tú representas en el reino. Y me han dado órdenes y me dicen, me han dado órdenes que no me meta ahí en ese territorio. Pero hay otros demonios que les da la curiosidad, como al ser humano también, se meten donde no deben. Entonces, en el ámbito espiritual, hermanos, todo está bajo autoridad. No se usurpan. En el ámbito físico natural en el cual vivimos nosotros, no, es un caos, es un show, es un desorden. Todo el mundo quiere ser general, capitán, nadie quiere ser soldado raso. Todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere cabeza sin tener cabeza. Es que Dios, y sale la Biblia, es que Dios nos dijo que somos cabeza y no cola. Sí, cabezón, pero primero sujétate a tu cabeza espiritual. Si no es así, no funcionan las cosas. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, el tema de autoridad es muy amplio y podríamos seguir hablando mucho de autoridad. Pero todos debemos de estar sujetos a autoridad. Cuando todos nos sujetamos en orden, todo funciona. Mira, yo te lo pongo bien fácil. Los que tienen un trabajo, tienen un patrón, y te guste o no te guste, tú te sujetas a tu patrón. Así es. Y si no te sujetas a tu patrón, simplemente pierdes el trabajo. Pierdes tu posición por no respetar autoridad. En el ámbito espiritual es lo mismo. Cuando alguien no se sujeta a autoridad, se pierden posiciones. ¿Ven? En el mundo secular es lo mismo. Te guste o no te guste, tú te sujetas a las autoridades. Cuando tú respetas a un policía, llámese de policía o de tránsito,
tú estás honrando y respetando la autoridad que está arriba de ese policía, que se delegó a él. Y si sigues la línea de autoridad de un policía, te vas a encontrar que arriba de un policía está un capitán o el director de policía y tránsito. Y arriba del policía y tránsito está el alcalde de la ciudad. Y arriba del alcalde está el gobernador. Y arriba del gobernador está el presidente de esa nación. Cuando tú respetas a un policía, tú estás respetando al presidente de esa nación. Porque desde arriba viene delegada esa autoridad de ese policía. En el ámbito espiritual, en el reino, es exactamente lo mismo. La autoridad viene desde arriba, delegada, y llega hasta abajo. Cuando tú honras y respetas a tu pastor, tú estás respetando a la cabeza principal, que es Cristo, que delegó esa autoridad. Cuando no entendemos autoridad, se nos hace muy fácil faltar respeto a autoridades. Se nos hace muy fácil no respetar autoridad. Y eso la Biblia lo llama como rebeldía. Y por eso hay muchos rebeldes. ¿Alguien tiene otro dispositivo? Si estamos en vivo. No me digan que no. Voy a revisar. Oh, sí, parece que sí. Revise, por favor, mi hermana. Amén. Sí, parece que sí estamos en vivo. Sí, ahí estamos. sí, está en perfecto. vivo. All right. Bueno, ¿alguna pregunta? Abran sus micrófonos si tienen preguntas en el tema de autoridad. Si no, pasamos al siguiente punto. Podemos hablar mucho de lo que es el tema de autoridad. Mucho, y es muy importante. Y si alguien aspira al liderazgo o alguien aspira al discipulado, es bien importante y es primordial lo que es autoridad. All right. Siguiente principio de un discípulo perfeccionado o en vías de madurez es morir a sí mismo. Morir a sí mismo. Debemos aprender a morir a nosotros mismos. Y vamos a Mateo 16, 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Lo leo, dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La frase que quiero tomar aquí es: niéguese a sí mismo. Esa frase, negarse a sí mismo, representa morir a nosotros mismos. Tenemos que morir. Leo de una vez otra cita bíblica, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo está hablando de esto y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sabía lo que era morir a sí mismo. ¿Sí? La frase niéguese a sí mismo es morir a nosotros. ¿Morir a qué? Morir a mi ego, morir a mi orgullo, morir a mi anhelo, morir a mis sueños, morir a mi visión, morir a todo lo que yo quiera que esté fuera de los planes de Dios. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, yo no hago lo que yo quiera, hago lo que Él dice que yo haga. Y aquí hay otra cosa muy importante que necesitamos aprender. Podemos hacer cosas buenas y bonitas dentro del reino de Dios, pero si no están dentro de la voluntad del Padre, en vano es lo que hacemos.
Podemos hacer cosas buenas y bonitas y incluso hasta efectivas, pero si no es la voluntad del Padre, es en vano lo que estamos haciendo. Y te lo explico con un testimonio que Dios me lo enseñó a mí cuando yo todavía no era pastor. Todavía no sabía nada de esto. Pero ya estaba corriendo una profecía de que prepárense porque van a ser pastores este día de mañana. Miren, les explico. Cuando yo estaba en Houston, conocí a un ancianito y su esposa ancianita. Me acuerdo que el pastor donde yo estaba, a mí y a otro líder de la iglesia, nos mandó a visitarlo y dijo, llévenle una despensa y llévenle esta ofrenda. Y oren con él y platiquen un rato con él. Y fuimos. Hermanos, el cuadro que yo vi ahí a mí me impactó. A mí me impactó. Póngase un momentito en mi lugar. Yo no soy pastor, pero hay una profecía, varias profecías ya que prepárense porque Dios los está llamando al ministerio y van a ser pastores y prepárense y el tiempo se está acercando y guau, lo que usted quiera. Entonces, yo estoy corriendo con esa profecía, Señor, ¿cuándo es el tiempo? Y guau. Entonces voy y visitamos a este hermano, a este pastor, a este evangelista, había sido un evangelista. Escuche bien, fue uno de los primeros evangelistas hispanos en el estado de Texas. Levantó más de 800 iglesias en Texas y en Chihuahua. Entrenó a cada pastor y los sentó en cada iglesia. Predicó lo que es Texas, parte de Estados Unidos y México. Desde los 20 años entregó toda su vida a Dios, toda su vida. Y ahora ya en su vejez, su esposa está enferma de cáncer y está paralítica, tirada en una cama, y él, enfermo también, sin luz porque no tienen para pagar los biles, una casa cayéndose en la miseria, en la pobreza y en la ruina. Sus hijos físicos lo abandonaron, sus hijos espirituales no querían saber nada de él. Este cuadro a mí me impactó. Yo dije, Señor, ¿así le pagas tú a tus siervos? ¿Así le pagas tú a los que trabajan en tu obra? Dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero saber nada del llamado. Si así pagas, yo mejor me dedico a trabajar donde estoy trabajando y el día de mañana me voy a jubilar y de perdido voy a terminar jubilado con un chequecito para vivir yo y mi familia. Pero si así voy a terminar yo el día de mañana, yo no le entro a este asunto. Perdóname, Señor, pero bye bye. 3 días y 3 noches, yo me la pasé impactado con ese cuadro. Al tercer día, a las 3 de la mañana, Dios me habló y me dijo, no, yo no pago así. Dijo, yo pago bien a los que hacen. Chocó esas palabras. ¿Cómo? Si lo que hizo él fue hacer tu voluntad, desde los 20 años trabajó en tu obra. Dijo, no, yo le di un llamado, pero él hizo cosas que yo no lo mandé a hacer. Y volvió a chocar. ¿Cómo que hizo? Si lo único que hizo fue predicar tu palabra, levantó obras, levantó ministerios, construyó templos, hizo tantas cosas por tu... Sí, dijo, pero yo no lo mandé a hacer eso. Yo no le dije levanta templos, yo no le dije construye templos, yo no le di ese llamado. Yo le dije predica mi palabra. Y sí lo hizo, dijo, pero hizo otras cosas que yo no lo mandé. Cuando yo entendí lo que Dios me estaba hablando en esta madrugada, se quedó grabado hasta el día de hoy. Pasaron, no sé, 2 años y medio, tal vez. Dios nos da, y pues ya hace el tiempo, se preparan porque se van para el West de Texas. Nos vinimos para acá, para Midland, Abilene, de Houston. Un año. Estoy evangelizando yo, mi esposa y mi hijo, de Midland a Abilene, a levantar esta obra. Al año me vengo a vivir a Abilene. Ya hay un grupito de hermanas. La primera obra que levantamos. Las hermanas bien gozosas, bien contentas.
Me dice, pastor, estamos a sus órdenes, ¿qué hacemos? Necesitamos construir el templo, comprar un terreno, ¿qué vamos a hacer? Ahí viene el Espíritu Santo y me habla, yo no te he mandado a hacer cosas. Y se me vino el cuadro de aquel ancianito. Y le digo a las hermanas, le digo, no, espérenme. No. Le digo, Dios me mandó a enseñarles a ustedes, a discipularlas a ustedes. A mí Dios no me ha mandado a construir templos. Pero pastor, aquí todo el mundo hace platillos, vamos a vender platillos, vamos a vender tamales para construir. Y a mí Dios no me mandó a vender tamales. No lo entiendo, pastor, si aquí todo el mundo lo hace. Sí, pero a mí no me ha dicho Dios eso. Dije, lo único que tenemos que hacer es yo cumplir con mi llamado, es enseñarlas, entrenarlas, capacitarlas a ustedes. Y la obra no es mía, es de Él. El dueño es Él. Si a Él le place, Él el día de mañana nos entrega un templo. Lo que hay que hacer es orar a Dios. Amén. Y los que conocen, que tienen más tiempo con nosotros, saben. Así. El templo que tenemos al año de haber dicho esa palabra, al año, Dios nos lo entregó. Un templo grandote, hermoso, y ni un 5 nos costó. Amén. Aleluya. Pero ¿qué hubiera pasado si yo escucho a las hermanas y nos ponemos a construir, a comprar y me endeudo con el banco, con lo que sea para construir? Hasta ahorita estuviera endeudado, no hubiera pagado, me desvío de la visión y estuviera haciendo cosas que Dios no me mandó a hacer. ¿Era bueno eso? Sí, es bueno. ¿Es bueno construir un templo? Claro que sí es bueno. Pero si Dios no me ha dicho, no lo hagas. Eso, hermanos, pasa mucho dentro de las congregaciones. Hay líderes dentro de las congregaciones que todavía no han entendido la voluntad de Dios. ¿Por qué no la han entendido? Porque no han aprendido a morir a ellos mismos. Es que yo quiero hacer esto. Pues si tú quieres, es tu deseo, pero no es el deseo del Padre. Pero es que está bien, sí, está bien y es correcto, sí. Pero si Él lo dijo, no lo hagas. Yo aprendí una cosa. Cuando tú haces algo que Él no mandó, Él se hace a un lado. Él no te va a respaldar, no tiene el derecho de respaldarte, porque Él no mandó a hacer eso. Lo vas a hacer tú con tus fuerzas, con tu capacidad, con tu intelecto. Yo no sé, lo vas a hacer, pero Él no está respaldando eso. Porque como seres humanos tenemos una gran capacidad y podemos hacer tantas cosas. Amén. Claro que sí, pero eso no quiere decir que sea Dios que esté aprobando eso. Entonces lo que tenemos que aprender es a morir a nosotros mismos. Cuando tú mueres, ya no eres tú, es Cristo en ti. Amén. En otras palabras, si verdaderamente Yeshua vive en mí, quien se baja del carro no soy yo, es Yeshua mismo. Si Yeshua vive en mí, quien está hablando no soy yo, es Yeshua a través de mi boca. Porque yo estoy muerto. Porque un muerto no habla. Un muerto no piensa. Un muerto no se mueve. Un muerto no toma decisiones. Un muerto simplemente es movido como quiera la persona lo mueve. Si yo estoy muerto, entonces yo no tengo, es Cristo el que me mueve a mí. Es Cristo el que habla a través de mí. Es Él a través de mí lo que estoy haciendo. A tal grado de que ya no huelo a mí mismo, sino huelo a Yeshua, huelo a Cristo. Amén. ¿Entiende? Tenemos que entender estos conceptos. Si yo logro entender esto, empiezo a morir. Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto? ¿Qué quieres que yo haga? Y tenemos, cuando uno muere, los sentimientos de uno se hacen a un lado. El ego de uno se hace a un lado. Los pensamientos de uno se hacen a un lado. ¿Por qué? Porque aprendí a sacrificarme. Cuando mire, la Biblia habla de que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio, ¿cierto? ¿Qué es un sacrificio? Un animal muerto.
Y la Biblia dice que presente mi cuerpo en sacrificio. Es decir, en otras palabras está diciendo, aprende a morir. Porque el sacrificio es una ofrenda agradable a Dios. Para que esa ofrenda, para que ese sacrificio se convierta en ofrenda, tiene que pasar por un proceso de purificación del fuego. El sacrificio animal muere, fuego. El olor agradable es el que llega a Dios como una ofrenda. Entonces si la escritura me dice que yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio, entonces mi cuerpo tiene que ser purificado por el fuego para que llegue como una ofrenda con un olor grato delante de Dios. Entonces todo discípulo, todo líder tiene que aprender a morir a nosotros mismos, a nuestros anhelos, a nuestros sueños, ¿sí? A nuestras intenciones, que se haga la voluntad del Padre a través de mí, que se haga lo que Él quiere que yo haga, no lo que yo quiera, ¿sí? Y no con esto estoy diciendo que no debemos de tener sueños y anhelos personales, no, pero los sueños y anhelos personales deben de estar alineados al anhelo de Dios. ¿Me explico? Mis sueños personales, mis anhelos personales deben de estar alineados con la voluntad del Padre. Porque yo puedo anhelar y desear un carro del año ahorita. ¡Wow! Lo anhelo, lo quiero. ¿Está malo? No, no está malo. Pero si el Padre sabe que ese carro del año me va a echar a perder y no está delante de la voluntad del Padre, pues mejor no. ¿Me explico? Entonces son detallitos que tenemos que ir aprendiendo. Jesús nos dijo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa frase, tomar su cruz, es exactamente lo mismo. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué se ponía en la cruz? Un muerto en un madero, en la cruz. Tome su cruz, crucifícate, te está diciendo. Crucifícate. Si no te crucificas, si no tomas tu cruz, no eres digno de ser mi discípulo, dijo Jesús. Y nosotros creemos que la cruz, las cargas es el problema. No, eso no. No, eso no es la cruz. La cruz está diciendo, crucifícate en ese madero. Y tenemos que aprender entonces a morir a nosotros mismos. ¿Sí? Morir. Menguar a nosotros para que Él viva. Entre más muero yo, más Cristo vive en mí. Entre más dejo de ser yo, es más Él en mí. Cuando Él vive, Él más vive en ti, créemelo, que la gente que te rodea a ti, tus familiares, tus compañeros de trabajo, empiezan a ver la diferencia en ti. Te van a decir que quieren ser como tú. Es más, ya no te preguntan si eres cristiano o no, ya lo dan por hecho. Dicen, yo quiero ir donde tú vas. Porque ven la diferencia. Ok, mis hermanos, 2 puntos vimos hoy. Sí, ahí nos vamos a quedar. Ahora sí abran sus micrófonos, preguntas, comentarios, dudas. ¿Quién dijo yo? Aprendimos. Estamos viendo el tema general de 15 principios o características de un discípulo perfeccionado o en vías de madurez. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. All right. A ver, acá, discípulos, preguntas. Tenemos que llegar a la María Antonia, ¿no la escuchó? Algo está fallando, no la escucho bien. Ok. Soldados élite. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Que no quiere ver.
¿Alguna pregunta, hermanas? ¿Todo bien? Prendan sus micrófonos. Yo tengo una pregunta. Dígame, hermana. Nomás yo le preguntó la perdón. Los que más preguntan, más aprenden. Así es. Sí, nosotros las personas que estamos en el Ministerio de Cristo Libera, el pastor es nuestra autoridad, o como dijo usted, mencionó hace un momento, que no importara que expulsáramos demonios si no estamos bajo el poder de una autoridad. A ver, O sea que, barajémela más despacio, no logré entenderle todo. Eso es muy ok. importante. Sí, dice usted que la autoridad es la que respalda Sí. a uno. Nosotros que estamos bajo el ministerio de Cristo Libera, para ejercer ese ministerio, ¿estamos bajo la autoridad de Él? ¿Él delegó autoridad sobre ustedes? No la debe de dar así hablándolo o ya por el hecho de estar en el ministerio. ¿Usted tiene un pastor? Un pastor sí, que no va a creer en eso. Bueno, No cree. ahí tiene que decidirse y definirse usted, porque no podemos tener dos autoridades. Ok. No hay dos cabezas. Eso es usurpación de autoridad. No hay dos padres en una casa. No hay dos dioses, no hay dos pastores en una casa. Solamente hay una cabeza. Solamente hay una autoridad. Okay. Para el orden que Dios da, se la pongo bien sencilla. Usted tiene que decidirse. Soy mi pastor, X. Pregúntele, pastor, ¿quién es tu autoridad? Y vea por el otro lado, al otro ministerio. Pastor, ¿quién es su autoridad? Dos líneas de autoridad. Esas dos líneas tienen que tener una cabeza. Si uno no tiene cabeza, usted sabe quién va a elegir. O si los dos no tienen cabeza, bueno, pues ya es decisión de usted, mi hermana. Pero como en Cristo Libera, nosotros solo, bueno, yo estoy ayudando. Yo desde que recibí la enseñanza ahí, yo estoy ayudando nomás ahí en Cristo Libera. Pero cuando se trata del ministerio, que es de ahí mismo, de la gente de Cristo Libera, yo la administro. Pero cuando se trata de acá, de lo que es acá de nosotros, es otra cosa. O sea, yo nomás me siento que yo estoy ayudando. Yo creo que la hermana Magdalena también ella es maestra, yo creo que ella nomás está ayudando. No es que está debajo de esa cobertura de él, porque él no le ha dado cobertura a uno. Bueno, entonces pues lo que le digo, tienen que definir la posición en la cual estás. Defínase, ¿dónde está? ¿Cómo estoy? Sí, qué bueno, pero ¿en qué posición estoy? Porque todo lo que esté fuera de orden es desorden, y el desorden es del enemigo, aunque sea dentro de las cosas de Dios. Entonces, definan su posición. ¿Qué es mi posición? ¿Cómo estoy aquí? ¿En qué calidad de qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Eres mi autoridad, eres mi pastor, o simplemente te voy a ayudar en la escuela? Yo le estoy ayudando al pastor Roger. Definen esa para que quede claro el día de mañana, porque cuando se quedan puertas abiertas, el enemigo por ahí se nos filtra. Eso es bien importante. No está mal. Yo tengo bien claro algo, apóstol, y o sea, para aclararlo, a ver si las hermanas también lo entienden. Ok, yo tengo bien claro algo. Yo estoy ayudando a Cristo Libera, ok, como coordinadora, como maestra, y también para expandir todo lo que es Cristo Libera, o sea, ayudándole al pastor, ¿me entiende? Ayudando a la obra. Mi pastor es usted. Yo estoy debajo de su cobertura. Hay otra iglesia a la que yo estoy ayudando también, que se llama Casa de Oración. Es a los pastores de los cuales yo le pedí a usted, o sea, yo le pregunté a usted si podía ayudarles a ellos. Ellos están conscientes de que usted es mi pastor y de que yo estoy allí con ellos, ayudando en la congregación, y también me estoy también, ¿cómo le diré? Ayudándoles en todo lo que puedo. O sea, no estoy tomando ahorita ninguna
¿cómo le digo? Posición ni nada. Simplemente estoy ayudando. Eso es lo que le digo, eso es definir posiciones, eso es correcto. O sea, que esas autoridades sepan su posición de usted, su postura de usted, para que el día de mañana no se malinterpreten cosas. O sea, definan posiciones. ¿Bajo qué condiciones, bajo qué calidad estoy aquí? No está mal ayudar, claro que no, hay que hacerlo. Claro que sí, para eso estamos. Pero que quede claro en qué condición se va a ayudar. Amén. Eso es correcto, eso es orden, eso es dar orden. Amén. No, pues yo estoy muy mal entonces, porque mi pastor no me va a apoyar en esto. Y entonces, ¿cómo voy a hacer lo que Dios me manda a hacer? Lo Si que, Él no me va a apoyar. lo que está diciendo la hermana Olga. ¿Qué está haciendo la hermana Olga? Defina posición nada más. No sé si no me entienden. De posición. No, es que ella tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer. Bueno, Ajá. hagamos algo. En la clase del sábado que tengamos a las 3:30, vemos este punto más clarito. Ah, Para sí. que quede clarito, no quede confuso. ¿All right? Amén. Para que quede bien claro. Porque sí hay que hacer las cosas en orden. Porque Sí. todo lo que sea desorden trae caos y confusión y eso es el enemigo. Amén. Aunque estemos haciendo las cosas de Dios. Ok. Discípulos, preguntas. Bueno, si no hay nadie más acá en élite, mis hermanas, cortamos transmisiones. Amén. Dios le bendiga, apóstol. Muchas Bendiciones. gracias por todo. Conéctense el viernes en la tarde. Tenemos la celebración de Pesach nosotros. Lo vamos a transmitir en vivo. Ok. Gracias por la invitación. Para que vayan Gracias. aprendiendo. Amén. Bendiciones. Amén. Shalom. Dios le bendiga más, apóstol. Gracias. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga. Gracias. Pues yo lo tengo acá y lo tenía aquí y luego lo tenía acá en la otra pantalla. Oh. Sí. Wow. Ya se despidió también de los demás. Es que no están, a ver. Ok, cuando dice que tenemos que tener autoridad, cuando digamos, si alguien está haciendo liberación, ¿la autoridad de quién tenemos que tener? ¿Del pastor o de Dios? No, de Dios, hermana, es de Dios. Esa es la autoridad. Pero cuando tienes una cobertura, tienes que también tener la cobertura del pastor al que estás, a donde estás congregándote. Si el pastor no te está dando la cobertura y no cree en lo que estás haciendo, no cree en liberación ni guerra espiritual, hermana, para mí yo lo aprendí a decidir así y yo tuve que salir. Inclusive era del apóstol en la misma congregación. Yo tuve que salir de esa congregación y ¿sabes por qué? No era porque los pastores no conocían de guerra espiritual y liberación. Sí, ¿sabes lo que pasó? Que no aceptaban que yo fuera la que hiciera las liberaciones. Cuando ellos empezaron a dividir eso conmigo, ellos le decían al apóstol lo que ellos querían. Pero cuando yo miré que eso estaba pasando así, yo no podía, ¿cómo le diré? Yo no estaba teniendo ninguna autoridad de parte del pastor que me apoyara a mí en lo que estábamos aprendiendo todos. Yo tuve que salir del ministerio, aunque estaba el apóstol como cabeza de ellos. O sea, yo siempre sentí que Dios me había puesto directamente con el apóstol, pero yo nunca quise dividir, ¿me entiende? Yo nunca quise traer una división en el ministerio, sino lo que hice, mejor me salí del ministerio y mira, cuando son las cosas de Dios, Él me regresó, Dios me ha vuelto de vuelta al apóstol. Y no por eso yo no estoy ayudando Cristo Libera, porque yo hablé con el apóstol, yo le dije, yo desde que usted me dio el número de teléfono del pastor Roger, y yo me empecé, porque él me dijo, habla con el pastor Roger, prepárate lo más que puedas, tú eres una guerrera de Jesucristo, tú necesitas estar bien preparada, me lo dijo el apóstol. Pero yo el pastor, y hubo un celo ministerial ahí, él no quería que yo me preparara. Él quería, él ser el pastor que me enseñara a mí. Él no quería que yo me preparara. Pero él empezó acá a hacer como una como descensión, como que me hizo a un lado a mí, porque yo estaba con el pastor Roger aprendiendo. Pero a mí el que me dio el número del pastor Roger fue el apóstol.
Entonces, ¿cómo que era posible que se había puesto una división allí, me entiendes? O sea, Pero era el celo ministerial. ¿Mande? ¿Está hablando aquí de 2 apóstoles o No, digo, del apóstol Moisés Ramírez. Él era él mi pastor. hermano? Él, antes, mire, le voy a explicar algo. Yo creo que no me estoy dando a entender. Es que yo entiendo que hay 2. No, 2 apóstoles. no, Ah, es el apóstol Moisés Ramírez. Mire, el apóstol Moisés Ramírez, él vino a abrir una obra a Houston. ujú. Fue en el tiempo en que yo estuve en oración y en ayuno pidiéndole a Dios que me enseñara lo que era guerra espiritual. Me arrancó el Señor de la congregación donde me estaba congregando en ese tiempo, que eran los pastores Castillo. Ujú. Me sacó de ahí, me llevó a los apartamentos donde yo me fui a vivir. Y no me dejó el Señor congregarme en ninguna congregación. Inclusive, la congregación donde había estado yendo el pastor Ramírez, el apóstol Ramírez, estaba 3 cuadras del apartamento donde yo vivía. Y yo le pedí a Dios que si podía, yo le decía, Señor, permíteme, quisiera ir a esa congregación porque no puedo estar sin congregarme. Permíteme ir ahí. Y el Señor no me dio permiso. Yo me quedé, hermana, sin congregarme como por 8 meses. Hasta que llegó el apóstol Ramírez a enseñarnos guerra espiritual y liberación. Hasta entonces me empecé a congregar. Dios lo envió a abrir una obra aquí en Houston. Y los pastores que puso estaban muy bien al principio, hermana. Muy bien, excelente. El Espíritu Santo era una gloria de Dios, hermana, que yo nunca en mi vida había experimentado como esa vez. Hubo liberaciones, el Espíritu Santo, ahí nos amanecíamos desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. El Espíritu Santo haciendo liberaciones, restaurando, sanando, haciendo de todo, hermana. Con los poquitos que éramos como unos 8, 7, 8. El apóstol Ramírez venía cada mes a dar enseñanzas allí, a ese apartamento, a los apartamentos donde yo vivía. Pero hubo el tiempo en que yo estaba aprendiendo muy rápido. Aparte, el apóstol Ramírez me dio el número de Roger Muñoz para que me metiera. Pero los pastores que había puesto ahí, el apóstol el apóstol había ungido para este ministerio, empezaron a tener celos de mí. O sea, celos ministeriales. Ellos creían que yo les iba a quitar la posición porque yo iba muy rápido aprendiendo. Sí. Era tremendo, hermana. Hasta el apóstol decía, wow, la hermana Olga todavía ni terminó y ya ya agarró toda la enseñanza. Y él se admiraba por esto. Y a ellos no les gustaba cuando él hablaba algo de mí. ¿Sí me entiende? El diablo entró en esos celos, hermana, y ellos empezaron a hablarle mal de mí al apóstol, que yo era muy... ¿cómo le puedo decir? Que yo era una rebelde, que yo no me sujetaba a ellos y una cosa y otra, hermana. Del púlpito se la pasaban hablando de que yo me la pasaba en las redes sociales aprendiendo de otros pastores menos de él, que a ellos los hacía a un lado. Una cosa terrible, hermana. Era como dicen, un machetearme todo el tiempo cuando estaba en el púlpito. Yo tuve que aguantar muchas cosas allí hasta cuando el Señor ya me sacó de ese ministerio y era del apóstol Ramírez con esos otros pastores. Inclusive ellos ni me dieron la bendición cuando yo salí de ese ministerio porque ellos estaban tan enojados conmigo porque yo estaba aprendiendo más que ellos. ¿Saben lo que pasó? Dios no me dejó salir con maldición de ahí, sino que Dios mismo agarró al apóstol Ramírez y me bendijo me bendijo, oró por mí y me dejó salir del ministerio. Miren lo que pasó. Esos pastores, hermana, lo negaron a él y empezaron ellos a hacer su propio ministerio aparte. Y fueron los que lo abandonaron al apóstol y se destruyó el ministerio de Houston. Ellos fueron uno de los que abandonaron al apóstol. Se destruyó el ministerio, hermana, y ahorita no hay ministerio en Houston. De Efesios 2:20 no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios me regresó de vuelta. Mira, él le habló a mi cuñada, el apóstol.
Cuando él ya miró que estaba desbaratándose ese ministerio, él peleó, hermana, y él hizo lo que pudo, pero Dios no quería a los pastores ya más de vuelta, como yo lo puedo ver, ya no los quería allí, sino lo que hizo, el apóstol me mandó un mensaje con mi cuñada y me dijo que me invitaba al ministerio de allí, de Houston, a que fuera a escuchar la predicación. Y ahí, y cuando yo escuché, mi cuñada me dijo, le pregunté al Señor, hermano, y le dije, Señor, ¿es de ti que yo regrese de vuelta a escuchar los mensajes del apóstol? Hermana, sin pensarlo, el Señor me llevó de vuelta ahí con el apóstol. Ahí fue donde otra vez nos volvimos a unir. ¿Sí me entiende? El diablo viene a destruir cosas. Ay, Señor, estoy grabando.